Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes de celebridades, donde les traemos las últimas noticias, los rumores más jugosos y, por supuesto, las sorpresas más impactantes del mundo del espectáculo. Y váyanse preparando porque el vídeo de hoy es una bomba. Literalmente como lo dice el título. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas de Turquía, y por qué no del mundo entero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes han estado esperando este momento con ansias, y déjenme decirles que no se van a decepcionar. Hoy vamos a desglosar todos los detalles de lo que podría ser, prepárense la propuesta de matrimonio más inesperada y original que hayan visto en su vida. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos y preparen las palomitas porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Sí, ese botoncito rojo de allá abajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos porque aquí siempre tenemos contenido fresco, exclusivo y sobre todo, hecho con mucho amor para ustedes. Además, al suscribirse nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles todo lo que quieren ver. Así que no se lo piensen más y hagan clic. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Hande y Kerem han sido el centro de atención desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por estos lados. Su química en pantalla era innegable, tan intensa y natural que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, la verdad es que el amor era demasiado evidente para ocultarlo. Finalmente confirmaron su relación para la alegría de sus fans, quienes no podían esperar para verlos juntos también fuera de las cámaras. Desde entonces, Hande y Kerem se han convertido en una de las parejas más admiradas del mundo del entretenimiento. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, viajes románticos, muestras públicas de cariño, el apoyo mutuo en sus carreras, todo parecía perfecto. Por eso, cuando empezaron a circular rumores de una posible separación, muchos de sus fans se sintieron devastados. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan hermosa llegara a su fin? Pero tranquilos porque aquí es donde la historia da un giro inesperado. En lugar de una ruptura, parece que Hande y Kerem estaban tramando algo mucho más grande, algo que dejaría a todos boquiabiertos. Según nuestras fuentes, Kerem ha estado planeando una propuesta de matrimonio digna de una película de Hollywood. Pero no se trata de la típica pedida de mano con un anillo de diamantes y una cena romántica. No, amigos míos, Kerem ha ido mucho más allá. Imaginen esto, Hande es invitada a un evento benéfico en una locación exótica, digamos, Bali. Ella, por supuesto, acepta encantada, ya que siempre ha sido una defensora de las causas sociales. Lo que ella no sabe es que todo es una elaborada puesta en escena, orquestada meticulosamente por Kerem y un equipo de cómplices cuidadosamente seleccionados. La invitación, elegantemente diseñada, llegó con semanas de anticipación, añadiendo una capa de legitimidad a la trama. El evento benéfico, según la invitación, estaba destinado a recaudar fondos para la conservación de la vida marina en Indonesia, una causa que resonaba profundamente con Hande, dada su conocida pasión por la naturaleza. Al llegar al lugar, se encuentra con un paisaje de ensueño, playas de arena blanca, aguas cristalinas y una decoración exquisita. Los organizadores, pagados por Kerem, la reciben con una calidez desbordante, guiándola a través de un recorrido improvisado que destaca las supuestas iniciativas de conservación que se estaban llevando a cabo. Hande, completamente ajena a la verdadera naturaleza de la situación, se muestra visiblemente conmovida por el aparente compromiso de los organizadores con la causa. Pero lo más sorprendente es que en medio de la playa, hay un escenario improvisado con una orquesta esperando. La orquesta, compuesta por músicos de renombre internacional, había sido contratada secretamente por Kerem durante meses. La selección de los músicos fue un proceso cuidadoso, con Kerem insistiendo en encontrar intérpretes que no solo fueran talentosos, sino también discretos y capaces de mantener el secreto de la propuesta. El escenario, decorado con luces tenues y flores exóticas, parecía flotar sobre la arena blanca, creando una atmósfera mágica y romántica. De repente las luces se atenúan y la orquesta comienza a tocar una melodía familiar. Es la canción que Hande y Kerem siempre han considerado su canción, la que representa su amor. La canción, una balada turca contemporánea con una letra que habla de amor eterno y conexión inquebrantable, había sido elegida por Kerem porque evocaba los recuerdos más felices de su relación con Hande.
Ande, completamente sorprendida, comienza a buscar a Kerem entre la multitud, pero no lo encuentra. La confusión se mezcla con la creciente emoción mientras la melodía resuena en el aire. Entonces un proyector se enciende y en la pantalla gigante comienzan a aparecer imágenes de los momentos más especiales de su relación, fotos de sus viajes, vídeos de sus risas, mensajes de amor que se han dedicado mutuamente. Las fotos y vídeos cuidadosamente seleccionados por Kerem contaban la historia de su amor desde sus inicios en el set de Senkalkam hasta sus aventuras alrededor del mundo. Había imágenes de sus escapadas románticas a Italia, sus días de playa en las Maldivas y sus momentos de tranquilidad en su hogar en Estambul. Los mensajes de amor, extractos de cartas y notas que se habían escrito el uno al otro, revelaban la profundidad y sinceridad de su conexión. Las lágrimas comienzan a brotar de los ojos de Ande mientras revive todos esos recuerdos. La emoción la embarga al darse cuenta de la magnitud del amor que Kerem siente por ella. Y justo cuando cree que la sorpresa ha terminado, una avioneta aparece en el cielo, dejando una estela de humo con un mensaje escrito: Ande, ¿te casarías conmigo? La avioneta, contratada en secreto por Kerem a través de un amigo piloto, había estado dando vueltas sobre el océano, esperando el momento perfecto para revelar el mensaje. La estela de humo, de un color blanco brillante que contrastaba con el cielo azul, era visible desde kilómetros de distancia. En ese momento Kerem aparece en el escenario, vestido con un elegante traje blanco y con una sonrisa que ilumina todo el lugar. El traje blanco, elegido por Kerem por su simbolismo de pureza y nuevos comienzos, había sido diseñado a medida por uno de los modistos más prestigiosos de Turquía. Se arrodilla frente a Ande, le muestra un hermoso anillo de compromiso y le pregunta las palabras mágicas: ¿quieres ser mi esposa? El anillo de compromiso, una deslumbrante creación de un famoso joyero turco, presentaba un enorme diamante talla esmeralda rodeado de pequeños diamantes talla brillante. Kerem había estado trabajando en el diseño del anillo durante meses, buscando crear una pieza que fuera única y reflejara la belleza y la elegancia de Ande. Por supuesto, Ande, completamente emocionada y sin poder creer lo que está sucediendo, responde con un rotundo sí. Las palabras, pronunciadas con una voz temblorosa pero llena de alegría, resonaron en el aire. La orquesta comienza a tocar con más fuerza, interpretando una versión exuberante y emotiva de su canción. Los fuegos artificiales iluminan el cielo, pintando la noche con explosiones de color y luz. La pareja se funde en un apasionado beso, sellando su compromiso con un gesto de amor eterno. ¡Qué momento! ¿Verdad que es una propuesta de ensueño? Pero eso no es todo, amigos míos. La sorpresa no termina ahí. Después de la propuesta, Kerem ha organizado una fiesta privada para celebrar con sus amigos y familiares más cercanos. Todos han viajado en secreto a Bali para ser testigos de este momento tan especial. El transporte y el alojamiento de los invitados, que incluían a los padres de Ande y Kerem, sus hermanos y hermanas, y sus amigos más cercanos, habían sido cuidadosamente coordinados por el equipo de Kerem para garantizar la máxima discreción. La fiesta está llena de música, baile, comida deliciosa y, sobre todo, mucho amor. La comida, un festín de delicias turcas e indonesias, había sido preparada por chefs de renombre internacional. La música, una mezcla de éxitos pop turcos y ritmos de baile latinos, mantuvo a los invitados en la pista de baile hasta altas horas de la noche. Ande y Kerem bailan toda la noche rodeados de sus seres queridos, celebrando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Ahora sé lo que están pensando, ¿es esto real? ¿Es solo un rumor? Pues bien, aunque no tenemos una confirmación oficial por parte de Ande y Kerem, todas nuestras fuentes indican que esta historia es completamente cierta. De hecho, hemos podido confirmar que Kerem ha estado viajando a Bali en secreto durante las últimas semanas para coordinar todos los detalles de la propuesta. Las pruebas incluyen avistamientos de Kerem en Bali reportados por varios lugareños, así como información obtenida a través de fuentes internas en la industria hotelera y de eventos en la isla. También sabemos que ha estado trabajando en estrecha colaboración con los amigos y familiares de Ande para asegurarse de que todo salga perfecto. Así que si todo esto es cierto, podemos decir con seguridad que Ande y Kerem están comprometidos y que pronto tendremos una boda de ensueño que paralizará al mundo entero. Imaginen la revista que pagará millones por la exclusiva. Las revistas Vogue, Elle y Harper's Bazaar ya están compitiendo ferozmente por la oportunidad de cubrir la boda, ofreciendo sumas astronómicas y prometiendo un tratamiento editorial de primer nivel. Los vestidos de novia, los invitados famosos, la luna de miel de ensueño.
Se rumorea que Ande ya ha comenzado a explorar opciones de vestidos de novia con diseñadores de renombre como Zuhair Murad y Elie Saab. Entre los invitados se espera que se encuentren estrellas de cine turcas, celebridades de Hollywood y miembros de la realeza europea. La luna de miel, según las fuentes, podría tener lugar en un destino exótico como las Islas Galápagos o un safari de lujo en África. Sin duda, será un evento que dará mucho de qué hablar. Y hablando de hablar, cuéntenme en los comentarios qué les parece esta propuesta. ¿No les parece lo más romántico del mundo? ¿Se imaginaban algo así? ¿Creen que Ande y Kerem harán una gran pareja? Queremos saber sus opiniones. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles que todo esto es solo un rumor, aunque bastante sólido. Tendremos que esperar a una confirmación oficial por parte de Ande y Kerem para saber si realmente se casan. Pero mientras tanto podemos soñar con esta boda de cuento de hadas y celebrar el amor de esta pareja que nos ha robado el corazón a todos. En resumen, en este vídeo hemos explorado el increíble rumor de la propuesta de matrimonio de Kerem Bürsin a Hande Erçel, una propuesta que, según nuestras fuentes, ha sido espectacular y llena de sorpresas. Hemos repasado la historia de su relación, desde sus inicios en Love is in the Air, hasta los rumores de separación y el giro inesperado de esta supuesta propuesta. Hemos analizado el contexto, las fuentes y las posibles implicaciones de esta noticia, todo con el objetivo de mantenerlos informados y entretenidos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem casados? ¿Qué tipo de boda se imaginan? Déjenos saber. Y ahora sí, llegamos al final. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las sorpresas más impactantes del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos.